Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Qué gusto volver a saludarles y qué alegre que nos volvemos a encontrar para un tiempo de unanimidad. Espero que, como siempre, ahí en la casa estén en familia, los que tienen su familia, y los que no están con familia, pues sepan que ahora nos volvemos familia, porque estamos conectados un grupo de hermanos y otros que son solamente simpatizantes, pero que aprecian también la palabra de Dios. Siéntase bienvenido, bienvenida a esta reunión, y vamos a meditar hoy un pasaje de esperanza para la gloria de Dios y para ánimo en nuestros corazones. Voy a invitar a abrir sus Biblias, si la tienen por ahí, sus dispositivos, en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, vamos a leer en el capítulo 26, los versículos del 3 al 15. Algunos de ustedes seguramente ya han leído estos testimonios que son del pueblo de Israel, del pueblo de Judá y de Israel. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de este tiempo en el que el rey Usías fue el que reinó y que tuvo un testimonio bastante hermoso y también un descuido lamentable. Esto para nuestra ayuda y, por supuesto, para el fortalecimiento de nuestra fe, por supuesto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 3 al 15. Luego vamos a tener una breve oración y comenzamos a meditar el pasaje. Dice así, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, del 3 al 15. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Observe estos versículos tan especiales porque son claves para nuestra vida de éxito, nuestra vida práctica y también nuestra vida espiritual por sobre todo. Versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Esos eran muros filisteos. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Y escuche esto. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. En ese tiempo fue cuando se inventaron las catapultas, famosas armas de temor en el pasado, un gobierno muy prosperado. Pero vamos a comentar sobre eso en un momentito. Acompáñenme a orar por un momentito para que el Señor bendiga este tiempo. Padre nuestro, aquí estamos una vez más en el nombre de Jesús, nuestro Señor, frente a un testimonio de tu santa palabra. Sabemos que los mensajes son múltiples ahí y nosotros seríamos bendecidos al menos con uno, que tu Santo Espíritu nos revele para bendecirnos y ayudarnos en nuestra vida práctica y sobre todo en nuestra vida espiritual, a bien de que nosotros y nuestras familias y nuestras sociedades también, Señor bendito, seamos poco más agradables a ti, más obedientes a tu palabra, para no tener que enfrentar juicios como los que ahora estamos enfrentando y que han afectado tanto, Señor, a los países. Pero tú sabes, bendito Señor, tú eres soberano y te agradecemos tu soberanía, porque todo tiene en ti un propósito de bien para nuestras vidas y para nuestras generaciones. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, te rogamos el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestro corazón, para que en la hermosura de la santidad meditemos en este tiempo tu santa palabra. Por Jesucristo nuestro Santo Rey, te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, ya vimos a Uzías. Era hijo de Amasías, que también había reinado en Jerusalén durante 25 años, su papá. Pero por causa de la muerte del papá, a Uzías le tocó, siendo aún adolescente, como dice la Escritura, le tocó ya comenzar un compromiso tan serio, tan delicado, como era gobernar un país. En este caso era el pueblo de Dios, la gente de todo Israel, de Judá más particularmente. Pero dice la palabra del Señor que su reinado fue exitoso, porque contó con el favor de Dios, contó con el agrado de Dios. Eso es fundamental para cualquier proyecto en nuestra vida, ya sea el negocio, ya sea el estudio, ya sea el matrimonio, lo que sea, la empresa. Contar con el favor y el agrado de Dios es fundamental
para que entonces se pueda hacer un testimonio de la gloria de nuestro Señor. Desde el principio logró reconstruir partes de la ciudad que habían destruido durante una guerra que tuvo el papá, Amasías, y pues había sido derrotado Amasías, así que habían deteriorado incluso parte del muro de Jerusalén, lo habían deteriorado, lo habían botado, y él lo reconstruyó. Y usted escuchó o leyó conmigo todo lo que él logró en cosa de construcción, en cosa de agricultura, en cosa de la milicia, todo lo que él logró en el tiempo de su reinado. Fueron 52 años de prosperidad para el pueblo de Dios, 52 años de prosperidad, y dice que alcanzó un gran desarrollo. Usted se fijó cómo preparó a su ejército las armas y cuánto de ejército tenía capacitado para enfrentar a los enemigos. Los pueblos que se mencionan en este pasaje, filisteos, amonitas, árabes y otros, eran enemigos de Israel. Y en el tiempo de Usías fueron derrotados, a tal punto que incluso Usías construyó torres en las tierras filisteas para vigilar su agricultura, su ganadería o las posibles incursiones enemigas. Dice que los derrotó. ¿Por qué sucedió todo eso? Pues porque él contaba con el favor de Dios, y porque cuando él comenzó, en su vida adolescente, comenzó a reinar, dice la palabra del Señor, que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego el versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que ha de haber sido un tutor o un profeta, y persistió en buscar a Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así quisiéramos nuestros gobiernos, ¿verdad? Temerosos de Dios para ser prosperados en todo. Y mire qué estabilidad. 52 años. Solamente Manasés me parece que fue el que le ganó, porque reinó 55 años, pero de ahí él fue el segundo. 52 años. Nuestros presidentes ahora tienen un promedio más o menos de 4 años de gobierno. 4 años de gobierno, pero él tuvo 52, que prácticamente toda su vida gobernando. Pues usted escuchó que fue próspero en todo, desarrolló el comercio, desarrolló las finanzas, desarrolló todo cuanto era bien para el pueblo. Y como le he dicho en alguna otra oportunidad, siempre cuando hablamos de un pero, es un pero que anuncia algo negativo. En otra oportunidad anunciamos un pero que era positivo, pero ahora sí resulta negativo. Porque a la par del desarrollo económico y social y todo el asunto, a la par de eso, lamentablemente comenzó el tiempo de una notable decadencia moral y espiritual. Dice en otro capítulo y en otro libro de la Escritura, del libro de Isaías, que también vamos a leer un pasaje, dice que el pueblo se había corrompido hasta ese punto, o sea, su espiritualidad decayó, su moral también decayó, una cosa es consecuencia de otra, y eso, por supuesto, tenía que traer sus consecuencias. Ya vimos que durante los años de gobierno que Usías había tenido en el principio, él gobernó con bastante prudencia, porque lo hizo en el temor de Dios. Pero luego el propio Usías, que es uno de los reyes mejores calificados de la historia de Israel, dice que se tornó materialista, indiferente, desobediente a Dios y altivo, porque hizo una imprudencia terrible en vista de que estaba confiando mucho en su poder, en su fama, en su riqueza, y eso le llevó a confundirse en la vida. Se confundió como a todo ser humano e hizo una imprudencia que desagradó a Dios. Y por supuesto le aplicó un juicio. Él había derrotado a los enemigos, había derrotado a la pobreza, había elevado el pueblo de Israel a un nivel hermoso. Pero cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se enfoca ya sea en sus logros, en sus proyectos o aún en los problemas, uno ya comenzó el deterioro, uno ya comenzó
la decadencia. Y eso fue lo que le pasó a este hombre de Dios. Ahí en el capítulo 26 de segundo libro de Crónicas, donde estamos, si usted lee el versículo 16, que fue el que no leímos porque llegamos hasta el 15, en el capítulo 16, versículo 16, en la primera parte dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y luego vamos a leer otro versículo, pero antes lo vamos a aplicar. Cabalmente, hoy estaba conversando por ahí con alguien y estaba compartiendo de que esa fue una experiencia que yo tuve en mi vida. Yo no me di cuenta en qué momento me volví orgulloso, vanidoso, soberbio, ni cuenta me di. Según yo que estaba todo yendo de acuerdo a mi nivel. Y resulta que cuando uno llega a ese punto, ya comenzó su deterioro y su decadencia. Y eso fue lo que le pasó a este hombre de Dios. En el caso mío, Dios ha sido tan clemente porque no me permitió un dolor tan grande como se lo permitió a Uzías, sino que Él, en su misericordia, me enseñó ejemplos que me sirvieron para que yo me diera cuenta por dónde andaba mi ignorancia. Porque cuando uno alcanza alguna casilla en la vida, ya sea de negocios, ya sea de academia, o ya sea de fama política, o aún alguna notoriedad religiosa, uno puede confundirse y tornarse soberbio, tornarse creído, decimos nosotros, y eso es para su propio mal. Uno no lo nota, pero la gente sí, y no digamos Dios lo nota. Y en este caso, Uzías, producto de esa soberbia, como le digo, hizo una imprudencia espiritual. Usted lo puede leer ahí en los mismos versículos, pero dice el versículo 21, después de que por su grandeza se ensoberbeció y se puso altivo, dice, versículo 21, primera parte: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Leproso. Y la lepra en aquel tiempo era el cáncer de hoy, mortal. Así que no hay quien pueda levantar el rostro soberbiamente delante de Dios. El propio Satanás, dice la palabra del Señor, que siendo un querubín hermoso, poderoso, se enalteció delante de Dios, dice la palabra del Señor, y Dios lo desterró y lo condenó, que es algo que ya está derrotado y ahora está condenado a finalizar eternamente en fuego. Así que volvamos a Uzías. Él había derrotado todas aquellas acechanzas enemigas, toda la pobreza había sido vencida, pero ahora resulta que había enfermado de lepra, la noticia trascendió, el pueblo lo supo y se confirmó cuando él murió. Entonces toda la seguridad y toda la confianza que tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se vino abajo. Se vino la desesperanza, el temor, y ahora ¿qué va a pasar? Porque nuestro gran rey, 52 años, rey toda una generación, había muerto. Pudiéramos seguir con el otro capítulo de la segunda libro de Crónicas, porque no fue tanto como la gente lo pensaba, pues el hijo de Uzías comenzó a reinar, pero comienza diciendo el siguiente capítulo que él hizo lo recto delante de Dios. Claro, pero con sus defectos, pero eso no lo vamos a tratar ahora. Yo quisiera que me acompañe al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 6, porque Isaías fue un profeta, no solamente uno, hubieron tres, me parece que fue Oseas, Amós y tal vez alguien más, que vivieron en el tiempo de Uzías. Y también Isaías, el gran profeta del Evangelio del Antiguo Testamento, también vivió en ese tiempo. Y él participó, siendo testigo de aquella prosperidad hermosa que habían alcanzado con el pueblo de Dios.
Isaías capítulo 6 dice el siguiente testimonio. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, oiga, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Está hablando del pueblo en el que él habitaba, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el tiempo de Uzías, porque el capítulo 6 es un pasaje bastante conocido, muy comentado en los mensajes. En el capítulo 6 comienza diciendo, en el año en que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías pues había sido testigo, ya se lo dije, de la prosperidad integral que había alcanzado el pueblo de Israel bajo el mando de Uzías. Le llamamos Israel realmente, aunque ahí más estaba enfocado hacia la tribu de Judá. Era Judá y Jerusalén era su capital. Pero Isaías, que ahora es el que está hablando, describe un poquito la condición del pueblo, cómo el pueblo se había desmejorado, aún en el tiempo de Uzías. No estoy hablando ahora de un desmejoramiento económico, de un desmejoramiento militar. Estoy hablando de un desmejoramiento espiritual y social. Porque miren lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo número 1. Capítulo número 1 de Isaías. Lo que Dios dice del pueblo, de su pueblo, bajo el reinado de Uzías, dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire cómo los califica Isaías. Porque puede ser que uno, cuando alcance alguna comodidad, alguna situación de abundancia, puede ser que uno se equivoque. Y eso fue lo que ya dijimos le había pasado al rey Uzías, y con el rey Uzías también todo el pueblo. Pues había prosperado y entonces comenzaron a dejar las cosas de Dios, como pasa muchas veces en tantas personas. Si están sin trabajo, quieren oración, oran bastante, suplican por un trabajo, y cuando ya lo tienen y mejoran ahí, se olvidan de las cosas de Dios, o por lo menos desmejoran su conducta cristiana. Y así pasa con otros rubros de nuestra vida y de nuestras necesidades. Así que Isaías, entristecido por esa situación, por la situación del pueblo, y entristecido también por la muerte del rey Uzías, que parece que lo conocían, algunos comentaristas dicen que Isaías conocía personalmente al rey Uzías y parece que tenían alguna amistad. Así que Isaías también fue afectado por esa muerte y también se preocupó por la situación que ahora vendría. Posiblemente a él también se le desmejoró su esperanza, se le debilitó su esperanza de las cosas que ahora podrían venir. Así que podría ser que él se sentía pesimista, abrumado, solitario e impotente porque estaba viendo la conducta del pueblo. Y perplejo por esto y buscando consuelo, lo hizo en el lugar adecuado, Isaías. Dice que aquí está orando en el templo. Se fue al templo de Jerusalén a orar y ahí le fue mostrada una visión gloriosa, una visión maravillosa. Dice, vi yo al Señor
sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué importante que en un tiempo de desconsuelo, en un tiempo de desmejoramiento, alguien busca de Dios. Y en este caso fue Isaías, que tuvo esa visión gloriosa. Recuerde que él está mencionando al principio en el año en que murió el rey Usías. Eso es importante para él en su corazón. Él también sabía que Usías había sido el rey que fue, un gran rey. Y ahora, ¿qué iba a pasar? Entonces dice la palabra del Señor que le vino la visión del Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien él creía y a quien él servía, y lo vio sentado en su trono como diciéndole: yo sigo siendo soberano, yo sigo siendo eterno, yo sigo siendo todopoderoso y sigo teniendo el control de todas las cosas. Ante tan impresionante visión de la santidad, de la belleza y la grandeza del Señor, Isaías reconoció su miseria. Aún siendo un hombre de Dios, aún siendo un hombre consagrado, él reconoció que él era miserable delante de la grandeza de Dios. Pero también confesó cuál era la situación del pueblo cuando dijo: y habitando en pueblo con labios inmundos. Posiblemente la mayor bajeza moral y decadencia espiritual se manifestaba en lo que la gente conversaba, como lo que podemos ver hoy. No solamente en cosas de vulgaridad, sino en cosas de malicia y malicia y malicia en casi todas las conversaciones. Así que podemos describir que el pueblo de Judá, Jerusalén, andaban en gran abundancia material, pero en bancarrota espiritual. Y apliquémoslo ahora nosotros antes de irnos a la pausa, porque nosotros también estamos en tiempos en que la mayoría de las noticias son alarmantes, preocupantes y negativas. Y mucha gente está atemorizada y desesperanzada. Aún muchas autoridades de países, incluyendo el nuestro, muchas veces sienten como incertidumbre, no encuentran las mejores soluciones para el pueblo, porque las situaciones adversas se han complicado, se han multiplicado. Tenemos ahora la pandemia, que es la que más está afectando, pero la violencia no ha cesado. Los accidentes siguen de una manera increíble y frecuente. Y ahora tenemos también las expresiones de la naturaleza que se está manifestando a través de las erupciones volcánicas y todo eso. Y entonces todo eso trae, temor, trae desesperanza y trae un poquito de impotencia. ¿Y qué hacemos para resolver todos esos problemas que no le tocan solo al gobierno? Porque son las comunidades, los pueblos los que lo sufren o los que lo sufrimos. Juntamente con eso, la carestía, la escasez y lo demás. Y puede ser que la gente caiga en la desesperanza. Pero en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 13 dice que lo que debe permanecer en el pueblo de Dios es la fe, la esperanza y el amor. Y no solamente debe permanecer en los hijos de Dios, en el pueblo cristiano, sino que dice la palabra del Señor que como hijos de Dios, Él nos ha hecho como vasos de barro, portadores de tesoros, para que en medio de las situaciones que esté viviendo el país y de las luchas que estén teniendo nuestras autoridades, nosotros como pueblo de Dios, podemos ser portadores de esperanza para animar a los desanimados, para orientar a los perdidos y para fortalecer a los que están desanimados, incluso para guiar a los engañados. Vamos a detenernos por ahí un momento y luego
Pero tal vez voy a leer un versículo más que se me estaba escapando. Porque ¿cómo? ¿Cómo nosotros somos portadores? Mire, el mismo Isaías, en el capítulo número 52 y versículo 7, dice algo muy hermoso, que confirma que es el pedestal de lo que le estoy diciendo, que somos portadores de un mensaje diferente. Dice, versículo 7, Isaías 52, 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Si usted estaba desanimado, desanimada, si su esperanza está debilitada, recuerde este versículo que vamos a enfatizar también ahorita al final. Tu Dios reina. Detengámonos ahí y volvemos en un momento. Mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas.
acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Muchas gracias por permanecer conectados y disfrutando de un mensaje. Ahora creo que es motivador, también es exhortador, porque nos enseña que no podemos confundirnos en la vida, debemos de cuidar. Por eso es necesaria la mansedumbre, ¿verdad? Cuando alguien le hace ver a uno alguna situación que no está bien, lo mejor es oír, escuchar, no contradecir, no justificar, no sacar excusas, sino que mejor escuchar y luego revisar a la luz de Dios y de su palabra, decir, ¿realmente ando mal, como me lo dijeron? ¿Realmente me estoy equivocando en algo? Y poder enderezar sus pasos a buen tiempo. Pero una de las cosas que estaba yo enfatizando en este mensaje era la desesperanza, el desánimo, el temor, que pueden venir cuando uno estaba confiando en alguien, como pasó con aquel pueblo, que estaban felices, cómodos, trabajando y también divirtiéndose de una manera desordenada, a causa de que tenían un gobernante puesto por el gobierno de Dios y que había en su principio y por muchos años había gobernado de una manera muy acertada, que había traído bendición a toda la nación. Pero luego se confundió y entonces la seguridad se les vino abajo, la confianza también, y comenzó un poquito la desesperanza. Y como eso es lo que nos pasa a nosotros, porque es fácil desanimarse, entonces por eso nosotros tenemos que sacar para nosotros la bendición que tiene la palabra de Dios. Quiero leerle un versículo de San Lucas capítulo 24, si usted lo quiere verificar también. San Lucas capítulo 24, no vamos a tomar toda la historia porque ese es otro mensaje. Solamente quiero leer el versículo 21. San Lucas capítulo 24 y versículo 21 en su primera parte, porque es una conversación que llevan dos personajes, discípulos del Señor Jesús, no apóstoles, discípulos del Señor Jesús, que iban de Jerusalén para su tierra, porque para ellos había terminado su ilusión, se había derrumbado su esperanza. Aquel poderoso Hijo de Dios, que había sanado a tantos enfermos, que había alimentado a tantos necesitados, que había fortalecido tantos corazones, había sanado tantas almas, había libertado a tantos cautivos y había levantado a muertos. Ese hombre de Dios, que ellos lo llamaban profeta de Dios, enviado de Dios, no habían reconocido exactamente que él era justamente Dios. Dice que caminando de regreso para su pueblo, estos dos personajes dicen, pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Habían perdido la esperanza, están hablando en tiempo pasado. Es que aquel que nos había hecho nacer una esperanza, ahora está muerto. Ahora lo mataron. A pesar de que Él levantó muertos, ahora a Él lo mataron. Y nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a libertar, que Él era el que nos iba a redimir, que Él era el que nos iba a prosperar. Nosotros esperábamos eso. Lo que no sabían era que iban diciéndole eso al mismo Señor Jesucristo, que ellos creían que estaba muerto, porque sí murió, pero no se quedó muerto, se había levantado y ese era el tercer día. E iban platicando con Él sin conocerlo y manifestándole su desencanto sin darse cuenta que Él era el que había resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Era como para decirles a estos dos que iban caminando, no se preocupen, levanten el ánimo, vuelvan a la fe, fortalezcan su entusiasmo, porque su Rey reina, el Rey vive,
nuestro Señor Jesucristo había resucitado y estaba caminando con ellos. Por eso dice en Hebreos 10:23, se lo leo, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y solo me queda un versículo para decirle, pero quisiera hacerle una pregunta. Yo no sé si me encuentro hoy con alguien ahí que haya perdido una esperanza, que se le haya muerto alguna esperanza. No sé, de relación, de proyecto, de familia, de lo que sea. Quizá alguna relación afectiva, quizá alguien que está muy enfermo y que se pierde la esperanza. Solamente se confía en el diagnóstico médico y no se hace nada más que decir tímidamente o resignadamente que se haga la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es la mejor, pero lo que el Señor nos está diciendo acá es que no perdamos la esperanza, porque nuestro Dios, en quien creemos y a quien servimos, reina y reinará por siempre. Y los planes que Él tiene para nosotros no son planes de mal. Para Él, aún la muerte está resuelta. Aún la muerte tiene solución. Dios siempre va a intervenir trayéndonos soluciones y esperanza. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si a usted se le había debilitado su esperanza, si se le había muerto su esperanza, cobre ánimo y dígale al Señor: gracias, Señor, porque tú sigues reinando. Y aún contigo toda situación tiene solución. Y aún contigo la enfermedad tiene solución, si es tu voluntad. Y aún la muerte tiene solución. Porque cuando uno tiene a Jesucristo nuestro Señor en el corazón, la muerte ya no es el final de la vida, sino es el transporte que lo llevará a uno a su hogar eterno, como lo hemos dicho en otra oportunidad. ¿Quisiera orar? Bueno, anímese. Anime su fe. Nosotros estamos orando por hermanitos y hermanitas, algunas de ellas con enfermedades verdaderamente de diagnóstico final, pero no hemos perdido la esperanza. Estamos orando, estamos diciéndole al Señor que nos conceda un milagro, 2 milagros, 3 milagros en este tiempo, porque eso va a servir de testimonio para la gloria y honra de su santo nombre. Pero Él conoce cada caso, y cada caso tiene su propósito, y cada caso tiene su situación y su mensaje. Y por esa razón no podemos exigirle, pero sí podemos suplicarle y suplicarle y suplicarle hasta que Él nos diga basta. O nos contesta de una manera, o nos muestra alguna otra manera. Pero de que nos va a atender, porque Él es bueno. Especialmente cuando venimos a Él en el nombre de Jesús, como usted ha escuchado que terminan nuestras oraciones. Oremos pues y haga usted su propia oración. Haga usted su propia oración, porque usted conoce su situación. Lo que sí le aseguro es que si usted tiene en Jesucristo su confianza, el Padre le va a escuchar. ¿Recuerda cómo es el Padre nuestro? Padre nuestro. A nadie más, Padre nuestro. Y cuando termine su expresión de adoración, de gratitud, de alabanza, de reconocimiento, de confesión o de súplica de perdón o de súplica de alguna situación, dígale: yo te ruego esto humildemente sin merecerlo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y luego espere. Y esperamos que usted tenga testimonios que contar para que nosotros también lo compartamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos meditado tu palabra de manera imperfecta, pero yo sé que el Espíritu Santo perfecciona nuestras expresiones y las hace bendición
y las llena de unción para bendecir corazones, porque tú te agradas de bendecir vidas, de despertar ojos cerrados, de romper cadenas esclavizantes. Tú te gozas de perdonar faltas que nosotros hayamos cometido si nos humillamos delante de ti. Y te gozas en restaurar situaciones también, bendito Señor, en proveer para las necesidades y traer soluciones. Te deleitas en eso cuando nosotros nos humillamos delante de ti, porque el corazón contrito y humillado no lo puedes despreciar. Y por eso con humildad te rogamos por los que ahora están ahí, Señor. Algunos de ellos quizá perdiendo la esperanza porque el trabajo está deficiente, porque las finanzas no alcanzan, porque la enfermedad se está complicando, por lo que sea la situación. Te rogamos, bendito Señor, que tú sorprendas a uno y a más de uno con milagros y señales y maravillas y bendiciones conforme a tus riquezas en gloria, porque te lo suplicamos humildemente, pero creyendo en tu amor, en el nombre santo y precioso de Jesús nuestro Señor, quien es y quien fue y que por siempre será la más grande expresión de tu amor y tu misericordia. Gracias, divino Dios de Israel, nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y que de verdad podamos ser retroalimentados con testimonios de soluciones que el Señor ha permitido para usted y para su familia. Hasta la próxima, con la ayuda del Señor. Un fuego se enciende, mi corazón arde, puedo oír tu voz llamándome hacia ti. Hoy mi corazón late.